En este video hablaremos de la contribución de la neuropsicología cognitiva a la neuropsicología de la educación. Comencemos. La neuropsicología cognitiva. Antes de hablar de ella, vamos a desglosarla en tres partes. Primero, neuro. Se define como el estudio del sistema nervioso, principalmente el cerebro y sus funciones. Es una rama multidisciplinaria como la biología, neurología, fisiología, psicología, entre otras más. La neuropsicología estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Cognitiva. Es la integración, codificación, almacenamiento de la respuesta a los estímulos sensoriales. Entonces podemos decir que la neuropsicología cognitiva se desarrolla con bases neuronales, implicadas en la actividad mental y en los procesos cognitivos, como son la atención, la memoria y el lenguaje. Son esas actividades del día a día que se utilizamos. Por ejemplo, el leer, el escribir, el hablar, el recordar que desayunamos, entre otras más. En esta psicología cognitiva se desarrolló con base el modelo propuesto por el norteamericano Jerry Fodor, de la modularidad de la mente, el cual clasifica el cerebro como un sistema de procesamiento de la información en tres módulos. El primero, el procesamiento de entrada de la información que accede al encéfalo o al análisis perceptivo. El segundo, el procesamiento central, es el que facilita el almacenamiento de la información para que pueda ser evocado o que permita realizar la representación mediante imágenes de la información para el reconocimiento, el cual se llama un análisis semántico. El tercero es el procesamiento de salida, el cual es el encargado de transformar algún tipo de conducta, pensamiento o acción. Es importante resaltar que el área de la neuropsicología cognitiva es un gran aporte a la educación y entender cómo la parte sensorial, lo que observamos, oímos, tocamos, entre otras, se conectan al cerebro y así comprender cómo funciona nuestro alrededor. Los aportes de la neuropsicología cognitiva en la neuropsicología de la educación han permitido el desarrollo de estrategias didácticas pertinentes mediante el uso de recursos de tecnologías digitales para la educación, en procura del mejoramiento de la calidad de formación cualitativa y cuantitativa de los estudiantes. Es por ello que los aportes desde las investigaciones de la neurociencia y neuropsicología han cobrado cada vez más interés en el ámbito pedagógico, dado que dichas especialidades permiten aclarar cómo aprende, recuerda y olvida el cerebro, protocolos fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, la neuropsicología con la neurociencia nos permite reconocer la plasticidad cerebral o neuroplasticidad, como la capacidad del cerebro de cambiar, adaptarse y responder a diferentes experiencias y ambientes cognitivos. Según esto, el cerebro cambia permanentemente con la experiencia y, por tal razón, la escuela y los educadores deben ser gestores de cambios significativos en el cerebro de sus estudiantes. Hemos visto que el cerebro se adapta continuamente a su entorno. Es lo que nos enseñan las investigaciones sobre la plasticidad del mismo, pues mientras más aprendemos sobre sus funciones y posibilidades, mayores logros alcanzaremos en los procesos de aprendizaje. Los aportes de Vygotsky a la neuropsicología de la educación. La contribución de Vygotsky a la neuropsicología de la educación aportó un gran avance en el campo de la neuropsicología. Vygotsky creó la teoría histórico-cultural, la cual plantea que no hay individuos culturalmente autorregulados sin la estructura social emergiendo primero. La teoría histórico-cultural de Vygotsky. El principio fundamental en la teoría histórico-cultural es que para comprender al ser humano y su desarrollo psicológico es necesario entender y analizar las relaciones sociales en las que se desenvuelve. Vygotsky también añade que el entendimiento de la particularidad sociohistórica y cultural del individuo, sus ambientes, sus actividades, sus emociones y sus artefactos nos llevan a la comprensión del desarrollo de los procesos mentales superiores. En esta teoría, Vygotsky describe la interiorización como el proceso por el cual se transforma una estructura externa en una interna, y estas se dividen en tres etapas.
La etapa interpsíquica, en donde el niño recibe órdenes del adulto. La etapa extrapsíquica, en donde el niño habla por sí mismo. Y por último tenemos la etapa intrapsicológica, en donde el niño comienza a pensar o razonar. Este trabajo fue realizado por Carolina Silvani Arias, Dana Giseli Medina Salazar y Lilian Joana Giraldo Arias. Muchas gracias.